Taiwán enfrenta el terremoto más devastador en 2 décadas. En la madrugada de este miércoles, Taiwán fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4, el más fuerte en golpear la isla en los últimos 25 años. El desastre natural ha dejado un saldo preliminar de al menos 7 muertos y más de 700 heridos, provocando además derrumbes de edificios, cortes de energía y deslizamientos de tierra en la isla. Decenas de personas están atrapadas bajo los escombros cerca del epicentro. Al principio del sismo se abrieron advertencias de tsunami para el sur de Japón y Filipinas, pero luego fueron levantadas. El terremoto, que fue seguido de al menos 76 réplicas, se produjo un poco antes de las 8 de la mañana, hora local, frente a la costa de la isla, a 138 kilómetros de la capital Taipei y a solo 25 kilómetros del sur de Hualien, en zona turística donde viven alrededor de 100.000 personas. 3 excursionistas murieron por el desprendimiento de rocas en el Parque Nacional Taroko, en Hualien, y otras 40, la mayoría turistas, resultaron heridas en esa misma zona. Un camionero falleció cuando su vehículo fue aplastado por rocas cerca de un túnel. Las autoridades han informado que el Hualien lograron rescatar a 22 personas en un edificio de 8 plantas que se derrumbó tras los temblores, pero que todavía quedan vecinos atrapados. El terremoto, que se produjo a una profundidad de 15.5 kilómetros, ha golpeado con fuerza a una región montañosa que tradicionalmente ha estado aislada del resto de la isla y que es famosa por ser el hogar de varias tribus indígenas. El ejército está trabajando con los rescatistas para llegar a las zonas más afectadas. Aunque la infraestructura y los accesos a Hualien han mejorado mucho en las últimas décadas, todavía hay muchas partes remotas y pobladas de difícil acceso, lo que dificulta las labores de rescate. Varias carreteras de la montaña de Hualien y en el centro de la isla fueron cerradas al tráfico. El terremoto dejó temporalmente sin electricidad a más de 300.000 hogares, pero el suministro se restableció a media mañana. En Taipei, el metro fue suspendido y los estudiantes fueron evacuados de la escuela. La presidenta de Taiwán pidió a los militares que refuercen las misiones de rescate de apoyo a los equipos que llevan todo el día trabajando en Hualien y en otras partes de la isla. Desde China, que considera a la isla autogobernada de Taiwán como parte de su territorio, han dicho que siguen de cerca los acontecimientos y han ofrecido asistencia en casos de desastre. Taiwán no sufrió un fuerte terremoto desde el 99, cuando un potente sismo dejó 2.400 muertos y 50.000 edificios dañados. Dada la frecuencia de los terremotos en Taiwán, que se encuentran en un límite tectónico entre la placa euroasiática y la placa del mar de Filipinas, las autoridades locales cuentan con amplias medidas de emergencia para desastres naturales. Y siguiendo con más noticias, pero aquí en Cuba, denuncian poca oferta en comedor para asistencia en Santiago. Hay días que comemos sopa y boniato. Pobladores del municipio santiaguero de San Luis denunciaron que faltan varios productos básicos en el centro de atención La Cuevita, lugar donde se elaboran alimentos para los asistenciados. Hay días que comemos sopa y boniato, alertó un señor al canal local. Sopa sin fideo. Aquí la sopa nunca ha tenido fideo, desde enero hasta la fecha, y con una viandita porque el administrador hace sus gestiones, explicó el asistenciado. El señor detalló que no sabe las razones de la escasez de productos. Nosotros no nos reunimos con el administrador y nos dan información. En este sitio se atiende a los adultos mayores, de las personas con discapacidad y otros con ingresos insuficientes, algunos de los grupos más afectados con la crisis económica que vive Cuba, la cual el régimen no ha sido capaz de resolver. En el reportaje se observa la ausencia de productos fundamentales de la dieta del cubano, como el arroz y la proteína animal, a la vez que se muestra como una carta con evidente escasez de ofertas. El administrador del centro aseguró que tienen escasez de arroz, por lo que a veces se da 50% y hasta un 30% en ocasiones, lo que sustituyen con agua o con alguna vianda, según sus palabras. El reportaje televisivo también denunció la carencia de insumos como platos, vasos y cubiertos, objetos indispensables para que las personas que asistan al lugar sientan que reciben una atención digna. Sobre este tema, otros pensionados denunció la ausencia de las visitas de los inspectores de salud y de los trabajadores sociales. En este año no los hemos visto, dijo uno de los afectados. La lamentable situación de este comedor no es un hecho fortuito que se inscribe en la realidad santiaguera solamente. En La Habana, el proyecto humanitario Aliento de Vida, que entrega alimentos a ancianos sin recursos, pidió a fines del año pasado ayuda para mantener su comedor, en el cual brindan apoyo a 28 ancianos que viven solos y no tienen recursos. Estamos en un país donde cada vez los ancianos son más y cada día
días más vulnerables y aislados. Hoy los ayudamos a ellos, mañana los ancianos seremos nosotros y nos toca hoy mirarnos en ese espejo, dijo Yanquiel Fernández, coordinador de este proyecto humanitario. La crisis en Cuba perjudica especialmente a los ancianos que con sus irrisorias jubilaciones no pueden hacer frente al costo de la vida, con precios cada vez más altos en un contexto de grave escasez de productos. Con la política de reordenamiento monetario que entró en vigor en enero de 2021, el gobierno cubano fijó las pensiones entre los 1.528 y 1.733 CUP, una cifra que se ha mantenido invariable.